El domingo pasado estuvimos predicando bajo el tema Un llamado eterno. Y hoy vamos a hablar sobre los tres llamados, basado en el libro de Mateo, capítulo 9, verso 9 al 13. Esta historia del llamado de Mateo el publicano. Mateo capítulo 9, verso 9 al 13. Leemos la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado en la mesa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Versículo 13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Oremos al Señor en esta mañana. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos hablas a través de tu palabra. Hoy queremos seguir recordando lo que dice tu palabra sobre el llamado y nuestra misión de compartir con otros el evangelio. Que tú nos llamas en medio de nuestras ocupaciones y en medio de nuestros entornos para usarnos para la proclamación de lo que tú haces en la vida de los hombres. Transforma, cambia, tú salva a los hombres en su pecado y usa los medios que tienen para mostrar tu misericordia y tu gracia. Señor, en esta mañana nosotros recordamos que tú eres el mensaje y nosotros somos el mensajero. Que tú eres el contenido, el depósito, y nosotros somos simplemente la vasija, y que no podemos hacer nada sin tu gracia, sin el poder del Espíritu de Dios. Señor, que tu palabra sirva para empoderar a la iglesia, para animar a la iglesia, para recordarnos a nosotros la importancia de ser discípulos, de ser enviados y compartir con otros la salvación que tú nos has regalado. Oramos en esta mañana para la gloria de Dios en Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciéramos un ejercicio en esta mañana del encuentro del Señor con Mateo, de cerrar nuestros ojos y probablemente mirar el hombre que está sentado en el banco de los tributos, nosotros pudiéramos tener probablemente una experiencia no directa, pero tener un acercamiento de lo que está pasando cuando el Señor llama a ese discípulo llamado Mateo, del cual hemos leído su propio escrito. Cuando leemos de Mateo, nosotros debemos acercarnos a los evangelios sinópticos, que son Mateo, Marcos y Lucas. Este relato del llamado de Mateo se encuentra en los tres evangelios, enfocado de manera distintas. Mateo, que es quien escribe y narra su experiencia personal con Jesús, su relato es breve y directo. Mientras Marcos, que fue escrito para los gentiles, relata una acción inmediata del llamado de Mateo y el impacto
impacto del llamado de Cristo sobre la vida de él. Así Lucas enfatiza este arrepentimiento, que no es meramente un llamado simple, sino que Lucas deja ver en Mateo un arrepentimiento visible y enfatiza gozo por este llamado que Dios le ha hecho. El llamado de Cristo en la vida de los discípulos y de nosotros produce una respuesta real. La respuesta no es ficticia, no es teórica. La respuesta es práctica. Sí y solo sí. ¿Ustedes recuerdan ese enunciado en matemática? Sí y solo sí, Cristo nos ha llamado. Cuando Cristo nos llama, hay un aspecto distinto en la vida de aquel discípulo que ha sido llamado. Marcos y Lucas llaman a Mateo Leví, porque Mateo es una forma abreviada de un nombre en hebreo o arameo que significa don de Dios. Un equivalente a Mateo también es Jonathan, ¿sabían? Jonathan es un equivalente a Mateo. Así que hablemos en esta mañana conociendo este llamado de Mateo. Versículo 9. El Señor viene a este hombre, Mateo, quien se llamaba Leví. Probablemente algunos piensan que Mateo se cambió el nombre más luego de Leví a Mateo. Y se dice que se levantó cuando el Señor le dice, sígueme, y le siguió. ¿Quién era Mateo? ¿Cuáles eran las condiciones de Mateo? Mateo era un hombre marginado social y religiosamente. Era parte de los recaudadores de impuestos, que para los fariseos no solamente eran pecadores notorios, porque los romanos usaban a la propia gente de Israel para cobrar los impuestos. Y le decían, cobra hasta aquí. Y de aquí en adelante tú te puedes ganar lo que tú quieras. Por eso Mateo era un hombre rico, pero era un rico repudiado, era un rico marginado, porque su propia gente, sus propios amigos no querían saber de Mateo, ni de su riqueza, ni de su vida. Jesús llama a Mateo, diga conmigo, tal y como está. El Señor no pide de Mateo cambios alguno. Su llamado es directo. Él no dice, sígueme después de cambiar. Cambia tu forma de ser, cambia tu forma de pensar, cambia lo que estás haciendo. Cristo no le pide a Mateo nada, absolutamente, y solamente hay un requisito para Cristo, y es seguirle. El llamado, como dijimos anteriormente, de Juan y de Jacobo, el llamado es directo, es personal y también es transformador. El evangelio, y nos deja ver esta lección, el evangelio es para todos. ¿Para quién es el evangelio? Para todos, aún para los rechazados. Este relato nos enseña que nadie, absolutamente nadie, está fuera del alcance de la gracia de Dios y de su misericordia. Porque nosotros los creyentes somos tan selectivos a quienes nosotros vamos a predicar. ¿Por qué dudamos muchas veces en la predicación cuando nosotros tenemos que ir a alguien que ha sido desechado, menospreciado, avergonzado para la predicación? La iglesia debe estar consciente de este modelo que Cristo nos deja para nosotros ir en pos de la predicación.
Nosotros no podemos desechar y no podemos escoger solamente a quien vamos a excluir del mensaje de Cristo. El Señor siempre nos está guiando a personas como Mateo, alguien repudiado, alguien que nadie quiere saber de él. Nosotros que hemos sido llamados a proclamar este mensaje de salvación, de gracia y de misericordia, tenemos que entender que Cristo llama a todos. Y su mensaje de misericordia y de amor deja claro su poder actuando en la vida de los que muchas veces son más menospreciados. Sí, todo discípulo, antes de ser enviado, primero fue alcanzado. Hermanos, yo pregunta el pastor Gerson, en tu condición, ¿sabías que Dios quiere usarte? En la condición en la que tú y yo nos encontramos, ¿sabía que Dios quiere enviarte? Él no necesita que tú hagas muchos cursos de teología, aunque es importante. Él no necesita tampoco que tenga una máxima o un mínimo de preparación para él usarte, aunque eso es relevante y es importante. Lo que vemos en Mateo es que él estaba ocupando tiempo en tomar cosas de la vida de la gente, pero Dios lo estaba llamando a no quitarle a la gente, sino a darle algo mucho más valioso que el dinero. ¿Ven el paralelismo? Mientras él le quitaba el dinero, sustraía dinero a la gente, ahora el Señor lo estaba llamando para darle algo a la gente que era más valioso que el dinero. Hermano, hay algo más valioso que la palabra de Dios, que el mensaje, la misericordia de Dios. Tú eres un Mateo, yo soy un Mateo. Yo soy alguien que no es digno de proclamar el evangelio, pero el Señor me llamó por su gracia y Él me llamó por su misericordia. Él no vio mi condición, sino que Él me llamó para que proclamara su mensaje. Como dijimos el domingo pasado, la condición es esta: antes de tú ser enviado, tienes que convertirte en un verdadero discípulo. ¿En qué tienes que convertirte? En un verdadero discípulo. Por eso el Señor le dice a Mateo: sígueme. Como la historia del domingo pasado de estos hombres que estaban pescando, Mateo dijo: déjame contar el dinero que tengo aquí para llevármelo. Eso es lo que dice el relato. Dice que al instante Mateo siguió al Señor. Mateo, más que cualquier otro discípulo, más que los pescadores, que hablamos del domingo pasado. Si usted no recuerda el mensaje, vaya a YouTube y vea el mensaje del domingo pasado. Más que cualquier otro discípulo, Mateo tenía una idea de cuánto le costaría servir al Señor, porque tenía billete, cobraba dinero. Pero Mateo dice que dudó por un momento, calculó cuánto le iba a costar servir al Señor. Hermanos, servir a Cristo cuesta. Cuando Mateo abandonó su puesto de recaudador de impuestos, se quedó sin empleo. Porque hay veces que Dios nos llama y hay veces que nosotros, si estamos en un empleo que no glorifica a Dios, tenemos que dejarlo.
Por eso es que los creyentes no se roban la luz. ¿Alguien dice gloria a Dios? Hay gente que se ríe, pero es verdad. Los creyentes no se roban la luz. Porque eso no glorifica a Cristo. Por eso es que nos cuesta. No graben esto, hay una pausa. ¿A cuánto le llegó la luz de 10,000? Tuvimos que pagarla. A mí me llegaba de 3,000, me llegó de 10. Es la verdad, es la verdad. Pero no podía robármela. Tenía que ir a reclamar y pagar. Porque eso glorifica a Dios. Para los demás discípulos como Pedro podrían volver a pescar, pero Mateo no. No había punto de regreso para Mateo. Hermanos, el llamado que Cristo nos hace a todos nosotros es distinto. El llamado como es distinto. Es el mismo, pero en condiciones distintas. El Señor te llama a ti y tu respuesta debería ser la misma, aunque tu condición es distinta. Para Juan y Jacobo y Pedro, mientras estaban pescando, el llamado fue: dejen las redes y síganme. Ya dijimos el domingo pasado que el Señor no te está mandando a renunciar de tu trabajo. Eso no es lo que estamos diciendo, ¿eh? Estamos usando una alegoría, un ejemplo, una metáfora, para aprender para qué sirve el llamado. Y dijimos que la respuesta es distinta, o las condiciones son distintas, pero el llamado sigue siendo el mismo. El llamado es seguir ¿a quién? A Cristo. Porque el llamado es personal. La segunda parte de estos 3 llamados es el llamado a la comunión y es el llamado al testimonio. Dice la Biblia en el versículo 10 que aconteció que él, estando sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron ¿a quién? A la casa de Mateo. Ahora, ¿quién se relaciona con alguien que está acostumbrado a sustraer dinero? ¿Quién se relaciona con alguien como él, como Mateo? Desde luego, su círculo de relación son otros publicanos y otros pecadores, como dice el texto. Él estaba rodeado de gente que en la práctica estaba haciendo lo mismo. Ahora, la diferencia de Mateo es que Cristo lo había llamado. Entonces Mateo, siendo un publicano, ¿qué hace? Fue a la iglesia, fue a la sinagoga, hizo un retiro en un local. No, Mateo abre su propia casa, abre su casa, valga la redundancia, abre su mesa y dice: vengan a comer para que escuchen a alguien que cambió mi vida. El entorno, hermanos, la aplicación sigue siendo la misma, aunque de manera distinta en este llamado. Mateo abre su casa, abre lo que él tiene, va a decir lo que él es, y él invita a Cristo para que vaya a su casa a comer. Lo hemos dicho que en el proceso de revitalización, el Señor no nos está pidiendo que hagamos más de lo que nosotros tenemos. Aquí hay hermanos que hacen buenos dulces y buenas habichuelas con dulce. Alaba. Hermano, invita a alguien a comer habichuela. De paso, invita a Cristo y al pastor y a unos cuantos vecinos. Vengan a comer, a compartir una habichuela con dulce. Y déjenme decirle lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso fue lo que hizo Mateo. Hizo un banquete e invitó a todos sus compañeros que eran ladrones igual que él.
Algunos dicen que esta reunión se dio probablemente mucho tiempo después del llamado de Mateo. Pero aquí lo relevante es la acción del llamado. Cuando Dios te llama a seguirle, a ser su discípulo, el resultado definitivo de tu llamado concluye siendo un portador del mensaje de salvación. ¿De qué nos sirve cantar cánticos, coritos, si nosotros no usamos todo el recurso que Cristo nos ha dado para proclamar su mensaje? Hay que romper los paradigmas. Ya a la gente tú le dices, la gente le dice, deme un tratado, siervo, ahí deme un tratado, dígame, Cristo me ama. Dígame, Cristo me ama, dígame. Cristo me ama, amén. Gracias, amiga. Mira el tratado. Ya la gente no lee. La gente está entretenida. Nosotros tenemos que ser intencionales. Está enfermo, lleva una sopa. Está quebrantado, voy y oro con él. Necesita hablar con alguien, hablo y lo escucho. Nosotros necesitamos invitar a la gente y darle una oportunidad al Espíritu de Dios que haga algo en la vida de las personas. Todo lo que hemos dicho en la iglesia en el tema de la revitalización, todo el mundo debería abrir su hogar, su casa, para que sea una fuente en medio del desierto, un arroyo en medio del sequedal, donde la gente encuentre refugio. ¿De qué? De la oración, de Cristo, de su palabra. Y que cuando tenga una situación que no pueda manejar, pueda llamar a alguien, porque sabe que puede llamar a alguien. Tú puedes orar por mí, tengo un problema que escapa de mi mano. Y entonces ahí es que Dios abre la ventana de los cielos y tú le dices: tranquila, yo conozco a alguien que tiene el control de todas las cosas. Yo conozco a alguien que puede hacer las cosas posibles. Se llama Cristo, Cristo Jesús. Pero tenemos que abrir los canales, las puertas, para decirle a la gente que hay alguien, y no somos nosotros, que puede interceder por sus vidas. Mateo abrió su casa, hizo banquete, usó lo que él tenía, usó su mesa, usó sus relaciones, preparó, invirtió. No dijo: ¿alguien puede traer un plato? Fue eso lo que Mateo no dijo: ¿pueden traer un plato? Tráete una oveja, tráete una bandeja de queso, una botella de oliva. No, Mateo preparó su mesa, buscó su queso, buscó la cabra, buscó el banquete, preparó la mesa y le dijo: vengan, que hay alguien que tiene que decirle algo importante. Y de paso invitó a Jesús. Me adelanto, eso fue lo que le pasó a la mujer samaritana cuando se encontró con Jesucristo, que le pidió de beber, y Jesús le dijo: si tú supieras quién soy yo, tú me pedirías a mí, yo te daría agua viva y te pondría un río que salta para vida eterna. Y la mujer cogió su cántaro y salió por el pueblo diciendo: vengan a ver a quién encontré. Eso es lo que produce el llamado genuino, el discipulado genuino, la vida conocida como tú la tenías antes, y lo que Cristo hizo por ti y por mí produce en nosotros la proclamación del mensaje. Hermano, tenemos que usar lo que tenemos. El enfoque termina siendo evangelístico. El discipulado auténtico produce un testimonio inmediato. Como dije, el discipulado auténtico. Hermano, ¿Cristo te ha salvado? Sí. ¿Merece la salvación? No. ¿Es grande la salvación? Sí. ¿Tú no quieres que tu familia y tus amigos conozcan a Cristo? Sí. ¿Y qué vas a hacer para ello? Compartir a Cristo, decíamos el domingo pasado, debe ser un proceso natural de todo el creyente.
conocí a Cristo, tengo una devoción por Él, mi vida es por Él y para Él. Cantábamos ahorita, yo quiero ser un siervo, una sierva para tu gloria. La gente no conoce a Dios. Todo discípulo verdadero es un puente entre Cristo y el entorno. Esto es lo que hemos dicho en el proceso de la revitalización de la iglesia, en el proceso que estamos viviendo, esa prueba y error. Nos estamos equivocando, pero estamos aprendiendo. Hemos dicho, cuando tú invitas a la gente, tú no tienes que hablarles de Cristo de manera primaria. Aquí hay una personita que hace unos pastelitos muy buenos, ¿verdad? Ella hace quipe, lo vende, por cierto, ¿verdad? Hace quipe, hace pasteles, muchas cositas buenas. Hay hermana aquí, déjame ver otra que hace un bizcocho de zanahoria muy bueno, ¿verdad? La hermana Dinora hace una sopa levanta muerto. ¿Qué más? ¿Qué más? Mi hermana Carla vende una galleta de galleta para el alma, exquisita, sobre todo la de los frutos secos, que yo la he probado bastante, pagando. Tú puedes usar todo lo que tú tienes y no tienes que hablar en la gente de Cristo. Tú puedes romper los paradigmas y decirle, vamos a compartir un café. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo tú estás? ¿Qué tal de tu vida? ¿Cómo está la familia? Y pasa unos 15, 20 minutos compartiendo de alguien, de un tema que es de la vida cotidiana. Y vuelve e invita, y otro café, y otra comida. Y hay un momento en que tú creas con las personas lazos de amistad. Y la persona en algún momento de su vida que te ve salir los domingos a adorar al Señor, ella sabe que tú eres cristiano. Y dice, pero este es raro, porque este me conoce, sabe quién soy, pero nunca me ha dicho que Cristo me ama, ni que tengo que arrepentirme. ¿Me siguen? ¿Me siguen? En los paradigmas estamos acostumbrados, sin conocer a la gente, a decirle que el diablo se lo va a llevar, pero tú no me conoces. Aunque es la realidad, pero tú no lo conoces. Hay que cambiar los paradigmas, hay que acercarse a la gente, conocerlo, ver su condición y decirle, mira, te tengo en la lista de oración, tengo 7 peticiones y una de ellas te tengo a ti, a tu familia. Tú tienes algo por lo cual tú quieres que oremos por ti. La gente siempre quiere la gente quiere más dinero, más casa, más salud, ¿sí o no? La gente quiere todo eso, pero tú y yo en el llamado, en nuestro entorno, tenemos que ser intencional en lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos diciendo. Este es el proceso de la revitalización. Y en un momento el Señor te abre una puerta. La iglesia, Alianza Cristiana y Misionera, el encuentro, se fundó de esa manera. En primer lugar, hemos dicho que el llamado es personal. En segundo lugar, hemos dicho que el llamado es a la comunión y al testimonio inmediato. Y en tercer lugar, hemos dicho que el llamado a la misión es llevar gracias a los necesitados. Mateo 12:13 nos recuerda esta invitación de Cristo y su misión. Cuando vieron que Mateo tenía la casa llena de publicanos, de pecadores, los fariseos comenzaron a criticar, no a Mateo porque conocían de él, comenzaron a criticar a Jesús diciendo, pero este come con publicanos y pecadores. Y Cristo les responde, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El llamado de Cristo define la misión. ¿A quiénes vamos a buscar?
es a los pecadores. Mateo aprende que el seguimiento implica un propósito. Seguimiento implica un propósito. Él entendió que él tenía que compartir con otros lo que Cristo le había regalado. Así que el discípulo adopta la misión de su maestro. Cristo llamó a Mateo para ser discípulo, pero también lo llama para ser enviado. Cristo nos ha llamado a ser sus discípulos, pero Él también nos llama para ser enviados, y hablando de la iglesia Casa de Oración. Así que la misión no es solamente para la gente que dirige los círculos de oración. La misión no es solamente para el pastor y la junta. La misión es para todos. Evangelizar es participar de la misión, o como alguien diría, del corazón de Cristo. Porque el discípulo de Cristo vive su responsabilidad de manera activa, concreta, práctica. No solamente somos discípulos para estar en comunión con Dios, oración, lectura de la palabra, cánticos, todo eso es bonito y es bueno. Pero todo eso debe traducirse en nuestra vida y en nuestro entorno ordinario. Cada vez que nosotros comunicamos de Cristo, estamos diciendo que Cristo es el que quita el pecado del mundo. Hermanos, esta es la conclusión para nosotros en esta mañana. Todo discípulo que es llamado para tener comunión con Cristo. Lo reiteramos el domingo pasado. Pero este discípulo, de manera genuina, debe traducir su devoción por Cristo en ser testigo de Cristo. ¿Cómo? Cumpliendo la misión. El discípulo de Cristo es enviado a la proclamación del mensaje. Por eso es que Cristo en Juan 20:21, hablándole a los discípulos, Él dice: como el Padre me envió, así también yo os envío. Hermano, la evangelización no es una opción, es una responsabilidad de toda la iglesia Casa de Oración. Gracias, hermano Eddie, pues decía amén. Que no digan amén no quiere decir que no sea así. Hemos dicho, y vamos a ser reiterativos antes de realizar la oración, hemos dicho, nuestro papel debe comenzar en reunirnos nosotros primero y luego hacer la práctica de agregar a alguien más. Comienza en tu hogar. Comienza tu círculo. Comienza comienza haciendo la práctica. En esta semana tenemos el discipulado de verdades básicas. El número 2 tenemos hablando del perdón. Reúnete con tus personas, con las personas allegadas. Y si quieres reunirte y no quieres hablar del tema del discipulado, no lo quieres agotar, no lo hagas, pero reúnete, comparte un café. ¿Quieres idea? Yo te paso una lista de cosas que podemos hacer. El Señor nos invita. Esta es la invitación que es doble, pero es una sola. Una depende de la otra. El Señor nos dice: yo quiero que tú seas mi discípulo, sígueme. Señor, pero yo estoy en el banco de los tributos, estoy recogiendo dinero. Yo conozco tu entorno, yo lo que quiero es que tú me sigas. Señor, estoy pescando peces. Yo conozco tu entorno, yo lo que quiero es que tú me sigas. Señor, pero yo soy joven, soy adolescente.
Señor, pero yo no tengo muchas habilidades, yo soy una jovencita, yo tengo 14, yo tengo 15. Y el Señor te dice: yo conozco tu entorno, sígueme. Pero Señor, es que tú no conoces mis debilidades, yo tengo muchas situaciones, yo tengo muchos pensamientos. Y el Señor te dice: yo conozco todo lo que tú estás pensando, la única cosa que yo quiero que tú hagas es que me sigas. Señor, es que tú no conoces mi mente. Por esta cabecita pasan muchas cosas raras. Y el Señor te dice: pero ya la conozco. Yo conozco tus condiciones. Yo conozco lo que tú quieras hacer. Conozco tus más íntimas debilidades. Pero la única cosa que yo quiero hacer contigo es que tú me sigas. Porque el Señor lo conoce. Y si eres capaz de escuchar la voz del Maestro, Él va a transformar tu vida. Y le vas a seguir. No te importará el costo, porque su llamado es más grande que cualquier riqueza humana. Y una vez que lo hayas conocido, entonces Él te va a usar como un vaso para decirle a otro lo que Cristo ha hecho en tu vida. Hermanos, oremos al Señor en esta mañana. Señor, te damos gracias, porque así como tú miraste a Mateo en medio de su vida pasada, tú también nos llamas a nosotros como iglesia. Nos miras con ojos de gracia, con ojos de misericordia. Señor, gracias porque el llamado es personal. Y gracias porque nos llamaste no por nuestros méritos, porque no lo tenemos, sino que nos llamaste por tu amor inmerecido. Gracias. Señor, nosotros reconocemos que muchas veces hemos estado sentados en nuestros propios bancos de tributo. Hemos estado sentados distraídos, hemos estado lejos de ti, pero aún así tu voz nos alcanzó. Señor, y en esta mañana nosotros te pedimos tu ayuda. Ayúdanos a responder como Mateo. Ayúdanos a dejarlo todo para seguirte, no importando el precio. Señor, danos un corazón dispuesto, que no posponga el llamado. Permite que en nuestras casas, que nuestras mesas, que nuestras relaciones sean un instrumento para dar testimonio de ti, y que no tengamos vergüenza de anunciar tu nombre. Señor, nosotros necesitamos que tu Espíritu nos lleve a vivir el llamado de hacer discípulos. Señor, danos la pasión de que no hemos sido solo llamados para recibir, sino también para compartir con otros la gracia que hemos experimentado. Quita el temor, quita la comodidad, quita la indiferencia. Enciende en nosotros la pasión y el amor por los perdidos. Que la iglesia Casa de Oración, Señor, se convierta en hombres, mujeres, discípulos fieles, comprometidos con hacer la obra. Señor, que muchos puedan encontrarse contigo en nuestras casas. Enciende la llama, Señor, de la iglesia. Enciende la pasión. Por tu Espíritu, Señor, oramos. En Cristo Jesús oramos. Amén. Cantemos al Señor.